Padre, vengo delante de tu presencia, reconociendo mi propia debilidad, reconociendo mi propia limitación y buscando, como en la semana de corazón, poder descansar en la plena obra del Espíritu Santo, porque estoy convencido que yo no puedo hacer la obra que solamente Dios, el Espíritu Santo, puede producir en los corazones de las personas que escucharán. Tu palabra abre nuestros corazones. Porque de alguna otra manera podemos cambiar de alguna otra forma nuestra actitud, tratando de manifestar o maquillar una vida piadosa, entre comillas. Pero solo tú puedes transformar nuestros corazones. Penetra nuestra alma, Señor. Penetra nuestra vida. Haznos ver lo profundo de nuestra condición para anhelar solo la obra de Cristo. Solo su obra, solo el Evangelio. Para que podamos contemplar con gozo, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Venimos delante de ti para que tú expongas tu palabra en nuestras vidas. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Seguimos en nuestra serie de prédicas en la segunda epístola de Pedro, tocando el tema firmes en Cristo. Ustedes han podido dar cuenta a través de la lectura que hace poco que nuestra hermana Alexis ha leído. Uno dice, pero esa prédica lo tocamos la semana pasada, es básicamente los mismos textos que hemos leído. Sí, es correcto. Tocamos algo en relación la semana pasada, pero hay mucho más que poder decir de ese texto. Así que deseo yo todavía no cruzar la siguiente línea sin decir algo más de lo que el texto nos quiere comunicar aquí con nosotros en relación a Segunda de Pedro. En los primeros versículos hemos observado que bajo la fuente divina, Dios nos llama a la gloria y excelencia, centrado en un conocimiento íntimo, personal de Él. Y claramente se expresa en preciosas y grandísimas promesas que nos capacita, que nos orienta con el propósito de huir de los deseos del mundo para participar de la piedad. Es la piedad que Pedro quiere que nosotros tengamos presente. Es la piedad que levanta a Pedro alrededor de la vida cristiana para que nosotros podamos contemplar algo que, si está surgiendo verdaderamente en nuestros corazones como producto de esta obra divina, es tan evidente que nosotros podamos decir, sí, es cierto. La vida piadosa que Dios me ha equipado lo estoy viviendo mi día a día. Una muestra de aquella participación de la piedad se encuentra en la lista que Pedro menciona en los versículos 5 al 7. La semana pasada dije que esta lista es completa y al mismo tiempo simultánea. Ha sido revelada para ejercitarla continuamente para la piedad. Te pregunto, ¿ha pasado solamente 7 días? ¿Ha sido una realidad para tu vida? Esta semana, ¿has sido diligente en participar de la excelencia moral que tu cónyuge o pariente podrían decir que has manifestado el carácter de Dios? ¿Has buscado discernir tus decisiones sabiamente por el bien de tu prójimo y no el tuyo principalmente? ¿Has tenido dominio propio que te ha llevado a controlar tus emociones o impulsos frente a una situación injusta? ¿Has manifestado gozo en medio de tu adversidad, por más que te ha tocado sufrir más que otros? ¿Has sido paciente cuando las cosas no salieron como deseabas? ¿Has buscado amar, perdonando a la otra persona,
sin tener que sacar una lista de ofensas pasadas? Hermano, yo no sé qué puedas tener tú en mente en relación a una respuesta con las preguntas que he brindado, pero lo que sí te puedo decir desde este púlpito es que Dios nos ha regalado preciosas y grandísimas promesas para esta vida y para la venidera. ¿Puedes contemplar piadosamente a Dios en tu día a día? ¿Eres rápido en buscar la piedad por medio del conocimiento de la gloria y la excelencia de Dios? Si todas tus respuestas, o la gran mayoría, han sido un no, bienvenido al club de los negativos. Pero seamos sinceros, debe existir un problema, ¿cierto? Porque Pedro da una lista y Pedro desea que estas cosas estén plasmadas en nuestros propios corazones y luzcamos la vida piadosa bajo la realidad de lo que Dios ha hecho en nosotros, ha producido inicialmente en nosotros. Y si eso no hay un problema. Y este problema que queremos identificar está manifestado principalmente por dos errores. Dos errores. Primero, muchos cristianos tienen una perspectiva equivocada de la justificación. Existen muchos creyentes que buscan descansar en sus propios méritos para su justificación. Sí, yo sé de que de labios muchas veces no lo mencionan y nadie va a mencionar precisamente lo que estoy diciendo. Pero solamente déjame brindarte un ejemplo. Tú lees la Biblia todos los días, pero justo el día de hoy no leíste tu Biblia. Y en la tarde te ocurra algo malo y piensas y llevas a tu mente y dices una conclusión: seguro que esto malo ocurrió porque no leí mi Biblia. ¿Te ha pasado algún momento? Por otro lado, existen aquellos creyentes que rigurosamente cumplen al pie de la letra los mandatos de Dios y hasta pueden dar cierta apariencia de piedad con su vida. Todo con el simple propósito de obtener la vida buena que Dios les quiere regalar. Pero ¿qué pasa cuando le toca sufrir o vivir un sufrimiento que no está alineado supuestamente a su buena vida? ¿Sabes qué pasa? Se enojan con Dios. Y dicen: Dios, no puedo creer que me tengas que pagar con esto. ¿Cuántos años te he servido? ¿Cuántos años vengo haciendo estas cosas? Y tú reaccionas conmigo dándome esto que no se alinea a mi buena vida que yo quiero. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de creyentes? Que es uno de los problemas. Tener una perspectiva equivocada sobre la justificación es que estos creyentes no aprecian la justificación como tal, sino buscan la aprobación siempre. Pero existe otro problema. Por un lado es el poco entendimiento o el mal entendimiento de la justificación, y el segundo problema es que muchos cristianos tienen una falta de diligencia en la vida cristiana. Una falta de diligencia en la vida cristiana.
Seamos sinceros, en muchos casos no somos diligentes. Se presentan episodios en nuestra vida donde la diligencia es probada y luchas para vivir la vida cristiana. Sabes que necesitas leer la palabra, pero prefieres dedicarle ese tiempo a otra cosa. Puedes invertir horas leyendo un periódico o revisando tu celular, pero no tienes esa misma intención con la lectura de la Biblia. Le dedicas horas y horas conversando con tus amigos, actualizándote de la vida, o ver una película de estreno y no tienes la intención de buscar a Dios en oración. Puedes hacer muchas cosas de lunes a sábado, entre actividades de la casa, trabajo, estudio, pero prefieres dejarlo todo para el domingo, haciendo que tu tiempo luzca ocupado y no tienes la intención de venir a la iglesia en el día del Señor. ¿Te pasa eso? La falta de diligencia en la vida de un cristiano es visible por dos motivos. El primero, no somos intencionales. No lo somos. Fallamos. Y el otro, nos falta ser disciplinados y poner en orden nuestras vidas. No hay disciplina. Quedamos muy cortos bajo la realidad de algunos hábitos en la vida cristiana. Muy cortos. No hay un hábito. No hay una disciplina. A través de la historia del cristianismo, muchos teólogos han discutido alrededor de dos grandes temas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Este primer capítulo de Pedro nos brinda toques de estos dos grandes temas. Y hermano, mi intención no es descifrar una respuesta que tiene años de discusión. Sinceramente, a veces me siento muy corto en poder descifrar un concepto alrededor de estos temas. Sin embargo, al ver este texto como un todo, tengo el deseo que podamos contemplar al Dios soberano, quien produce en nosotros su buena voluntad, habiéndonos inicialmente buscado para proveer nuestra salvación, y en respuesta a esa salvación busquemos ser diligentes con los medios de gracia para acercarnos y depender solo en Él. Solo en Él. Las cualidades que Pedro menciona en los versículos 5 al 7 tienen que ver principalmente con la disciplina del cristiano, que de manera intencional busca comprometerse en tener una vida centrada en Dios. Sin embargo, este texto tiene algo más que decirnos. Pues esta mañana veremos 3 puntos en este sermón. Primero, la práctica. Segundo, la advertencia. Y por último, la esperanza. La práctica, la advertencia y la esperanza. Lea conmigo, usted escúcheme por favor, versículo 8. Y leo a continuación: porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ya nos ha brindado su lista, el cual Pedro está buscando que nosotros seamos diligentes en la práctica de aquello que estamos ahí rodeando alrededor de nuestra propia vida cristiana, nuestra vida piadosa. Y ahora Pedro nos está diciendo que si hacemos estas cosas y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Como cristiano, si en su vida existe la práctica y más aún abundan estas cualidades que Pedro ha mencionado, será eficaz y fructífero en cuanto al conocimiento personal, íntimo del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Pedro está apuntando, que si nosotros realmente tomamos en serio la vida cristiana y la vida piadosa, es alrededor de lo que nosotros podamos conocer íntimamente a nuestro Señor. Pedro quiere mover nuestras conciencias para que conozcamos íntimamente a quien nos rescató, a quien nos llamó, a quien nos justificó, porque ese es su meta. La vida piadosa gira en torno de cuanto yo conozca más al Señor, y eso abunda, da fruto, porque tiene algo mucho profundo, que es el conocimiento de Cristo. En el versículo 8, Pedro dice dos cosas acerca de estas cualidades. Por un lado, que deben estar en nosotros. Eso es lo que Pedro dice. Estas cualidades deben estar en ustedes. Y por otro lado, deben abundar en nuestra vida. Cuando Pedro dice deben estar en nosotros, nosotros al considerar la lista de cualidades, tenemos que tener presente que las cualidades están sometidas por una base. Añadimos a nuestra fe. Es lo que Pedro dice, añadir a nuestra fe. Pero pasaba algo con estos creyentes, al que Pedro está comunicando esta carta. Estos creyentes no eran conscientes de la realidad de su nueva vida que tenían en Cristo. No eran conscientes de esa fe que Dios había producido en sus propios corazones. No estaban abiertos sus ojos a contemplar todo lo que veían alrededor de la obra del Señor. Por eso Pedro dice que añadir a vuestra fe y lanza la lista con el propósito de abrir sus ojos para que contemplen realmente lo que Dios es capaz de poder hacer. Por eso la vida piadosa que representa esta lista solo es posible si se basa en una fe genuina de un verdadero cristiano. No es el activar una moralidad o el activar un toque de legalismo para que yo sienta en mis propias capacidades que estoy haciéndolo bien. No es eso. Es para que puedas contemplar si realmente tu fe es genuina o no es genuina. Pedro quiere que practiquemos la vida piadosa, pero que alrededor de esa vida piadosa tengamos presente nuestra fe delante de Dios. Y Pedro quiere que nosotros seamos conscientes si eso verdaderamente está en nosotros. Y si está en nosotros, Pedro añade, pues deben abundar. Deben abundar. Para tener la certeza que un cristiano está creciendo en el conocimiento de Cristo y que no sea ocioso, como Pedro dice, o podríamos decir inútil o improductivo, es decir, ocioso. Estas cualidades deben abundar en nuestra propia vida. ¡Qué fuerte es Pedro! Nos está diciendo, si ustedes no perciben la vida piadosa como estoy comunicándoles, el reflejo de su vida son ociosos, improductivos, inútiles. Eso chocó tremendamente a mi corazón, hermano. Porque yo dije, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Dios me está viendo tal vez como un ocioso, porque no estoy contemplando realmente
lo que Él está produciendo en mi propio corazón, improductivo, inútil. Puedo estar parado delante de ustedes, pero mi vida interna puede estar podrida, muerta. O puede usted estar sentado ahí escuchándome la exposición de la palabra y su vida interna puede estar reflejando otra cosa. Sus pensamientos pueden estar en otra cosa. Pero Pedro está diciendo, observen algo, examinen algo. Aquí hay algo para ustedes. Existen muchos cristianos insatisfechos que prácticamente su vida refleja que su vida conduce a la nada. Y es que la falta de producción en sus vidas es evidente. Ni su fe les llena de contentamiento, ni su fe les llena de gozo, ni su fe les llena de paz, ya que viven alrededor de una incertidumbre, ya que viven alrededor de una falta de sabiduría, de una falta de conocimiento. Son ineficaces, son ociosos, son improductivos. Su vida refleja incertidumbre. Y Dios, en medio de todo eso, nos encuentra con la necesidad de ser perfeccionados. Hermanos, debemos recordar que todo cristiano está en el crecimiento, en la madurez y disciplina de estas cualidades. Y esto se refleja en la manera como respondemos a la tensión que vivimos todos los días frente a nuestro pecado y a las tentaciones que nos rodean. Como tú respondas frente al pecado, frente a la tentación, se verá reflejado tu disciplina, tu madurez y tu crecimiento. Hay algo que Dios está haciendo en nosotros. Dios está formando a Cristo en la vida. Por nosotros mismos no podemos hacer esa obra. No lo deseamos. No lo queremos. Naturalmente nuestras inclinaciones son otras cosas. Pero Dios forma a Cristo en nuestras vidas cuando existe inicialmente una regeneración o transformación y un conocimiento pleno de Dios en nuestras vidas. Mientras más conozcas al Señor, más consciente serás de tu propia condición. Mientras más conozcas al Señor, más desearás que estas cosas habiten y abunden en tu vida. Hermano, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas en Él. La obra de Dios es suficientemente poderosa para que estas cualidades que Pedro menciona abunden y sean formadas en la vida del cristiano. La obra de Dios es poderosa. Es tan poderosa que nos muestra nuestra propia condición y nos dice, hay algo que necesitas recordar y que abunde en tu propia vida. Después que Pedro nos manifestó la práctica, ahora vayamos juntos a la advertencia. Y esta advertencia gira en torno de este versículo 9. Dice el texto en Pedro, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. En conclusión, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ay, Pedro, si dijo ociosos inicialmente, ahora nos dice ciegos, vista corta, improductivo. Y has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Si un cristiano en su vida práctica procura tener estas cualidades, está confirmando y dando evidencia que su salvación es genuina en Cristo, que su fe es verdadera. El versículo 9 dice
que si un cristiano no tiene estas cualidades, es decir, quien no crece en ellas, quien no tiene conciencia de ellas, tiene un problema serio. Nuevamente, tiene un problema serio. Que si no están presentes estas cosas en su vida, hay un problema. Por un lado, hay una ceguera. Y por el otro, hay un olvido. Es olvidadizo. Ahora, ¿de qué ceguera está hablando? ¿Y qué ha olvidado? Y Pedro afirma en su última línea, en el versículo 9, al decir, esta gente, estos creyentes, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando uno piensa en esa frase, la purificación de sus antiguos pecados, uno tiene que pensar en toda la obra de la salvación que implica lo que Jesucristo hizo por el hombre pecador. Hebreos 1:3 dice lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El escritor de Hebreos estaba hablando de Cristo, poniendo delante de nosotros la persona y la obra de Cristo. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él, Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es Jesucristo, quien descendió, dio su vida por nosotros en una cruz romana, pagó el precio más grande de nuestras vidas, la gran culpabilidad que teníamos. Con esa cruz, con esa muerte, derramó su sangre, la pureza, la limpieza de nuestros pecados es por la fe en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Contemplar eso es decir, Dios, tú purificaste mi vida, tú limpiaste mi vida, tú lavaste mi pecado, tú me lavaste completamente en aquella cruz donde tú moriste por mí. Y mi vida contempló purificación, regeneración, santificación, justificación. Tu obra es tan suficiente que fue capaz de limpiar mis pecados. Y Pedro ahora dice, wow, ¿qué pasó con ese texto? ¿Qué pasó con ese speech que tenían? ¿Qué pasó con ese concepto que tenían que Cristo purificó sus pecados? ¿Ahora están ciegos? ¿Ahora no contemplan? ¿Ahora no perciben su vida? ¿Tienen una vista muy corta? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir? Que habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Y lo que quiere decir es que la vida del cristiano, tristemente, puede estar involucrada bajo los pensamientos de sus propios deseos y comunicando con sus hechos que ama más este mundo. Y olvida que en un momento en su vida ha sido limpiado por Cristo, por su muerte, por su limpieza de pecados, y lo olvida. Miguel Núñez diría lo siguiente: cuando los cristianos fallamos en exhibir el carácter de Cristo, estamos olvidando que cuando nacimos de nuevo, fuimos hechos limpios de los pecados de nuestra antigua vida. Y podemos llegar al punto de olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso Pedro dice, están ciegos. No están viendo la vida cristiana. Porque busca enfatizar la realidad del creyente que ha sido purificado del pecado en el momento de su salvación. No estoy diciendo que no sea creyente necesariamente, sino que su vida
ha llegado a tal punto que ponen poco la limpieza de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo diría en Romanos 6, del 1 al 6, y te animo que estés atento a este texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabras del apóstol Pablo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo cierra la puerta diciendo, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún todavía con él? Pedro, en el versículo 10, después de exhortarnos con esta advertencia, de empujar nuestros corazones a contemplar realidades fuera de nosotros, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pensemos un poco, y creo que Pedro está llevando nuestros pensamientos a nuestra salvación. Al punto como Dios nos salvó. Dios limpia el corazón del pecado y declara completamente justo a aquel hombre pecador. Delante de Dios es suficientemente justo para recibir la bienvenida al reino eterno, que Pedro va a decir luego. Lo que la persona ha olvidado, o lo cual no tiene firmeza, como Pedro anuncia, por lo cual, hermano, tanto más procurar estar firme en vuestra vocación. No hay una firmeza, su vocación y su elección, es decir, todo gira en torno de un mal entendimiento de la justificación. Pedro quiere que recordemos nuestra salvación, la purificación de nuestros pecados, nuestra vocación, nuestra elección. Y todo podemos encerrarlo en justificación. El pastor Tim diría lo siguiente: lo que está en juego aquí en este pasaje es la diferencia entre la justificación y la santificación. Como cristianos, debemos ser muy claros tocante a la diferencia de estas dos doctrinas. La justificación es el acto de Dios en el que salva a una persona declarándola justa. No hay ningún esfuerzo moral, no hay ningún esfuerzo humano que juegue un papel para nuestra justificación. El único ingrediente humano es la fe, aparte de cualquier trabajo o esfuerzo. La santificación, por otro lado, es la palabra que describe el proceso de cambio moral. Un cambio moral positivo en las vidas de aquellos que han sido justificados. En la justificación nos esforzamos, mientras que Dios obra en nosotros.
Si verdaderamente entendemos estas dos doctrinas, por un lado la justificación y por el otro la santificación, podremos disfrutar de la vida cristiana, ya que no está centrada en nosotros mismos, sino en Dios. Todo parte de un correcto entendimiento de cuál es mi posición delante de Dios y una perspectiva diligente en lo que Dios está produciendo en mi vida. Pedro quiere que recordemos la salvación y nuestra firmeza, la vocación y elección, cómo Dios nos alcanzó con su gracia, cómo Dios hizo su obra sobre nosotros, la fe y todo lo que contempla esa obra de salvación en nuestra propia vida. Pero somos nosotros que a veces intercambiamos los roles, que a veces intercambiamos los pensamientos, que a veces pensamos y lo acomodamos a nuestra manera. Martin Lloyd-Jones diría lo siguiente: el error de la justificación por las obras consiste en confiar en la propia disciplina para la salvación del alma. Pero lo opuesto a esa confianza en las propias obras no consiste en no hacer nada, sino en hacerlo todo sin confiar en nada de lo que hacemos. El error no está en las obras que hacemos, sino en poner nuestra fe y confianza en ellas. Cuando uno contempla la justificación, uno percibe todo lo que Dios ha hecho con el corazón pecaminoso. Hermano, la justificación abre toda tu mente, abre todo tu corazón para contemplar toda la obra que Dios ha hecho en tu propia vida. Y ese debe ser el motivo de gratitud, el gozo de tu corazón, para que tu santificación refleje esa justificación. Que cuando seas impulsado por el Señor a hacer algo, lo hagas con todo tu corazón, pero jamás confiando que eso tiene algo con tu justificación, sino con el gozo de saber que me encuentro firme en mi justificación, en mi vocación y elección, porque el reflejo de mi vida es precisamente eso, que cuando yo practico esas cosas, mi vida refleja, mi vida manifiesta que he sido alcanzado por el Señor. Y no descanso y no confío en ello. Da libertad al corazón para decir: Dios, tú me alcanzaste, y como tú me alcanzaste, yo solamente contemplo tu obra y busco poder hacerlo, busco poder servirte en gratitud, pero jamás confiando en lo que yo puedo hacer. Por eso Pedro dice: por lo cual, hermanos, tanto más, procurar hacer firmes vuestra vocación y elección. Firmeza, teniendo presente el conocimiento íntimo de Dios en su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, esta última frase puede tener muchas preguntas. ¿Estará Pedro diciendo que jamás pecaremos? ¿Estará comunicando que no tendremos más luchas terrenales en el pecado? Y la respuesta es definitivamente no. Sabemos que de este lado de la eternidad, bajo este cuerpo corruptible, aún pecaremos una y otra vez. Pedro está diciendo que nuestra salvación, es decir, aquella vocación y elección, manifestará ser verdadera por la marca de estas cualidades en nuestra propia vida. Es una marca. La vida piadosa es una marca. Es una marca que refleja que tú has sido elegido por Dios, escogido por Dios, justificado por Dios. La belleza de Cristo se ve reflejada a través de la vida piadosa que uno hace. Hermano, yo no conozco los corazones, pero es muy posible que en este lugar haya personas que me están escuchando que no son parte del reino de los cielos. Y no porque yo lo diga, sino porque el Señor está poniendo sus verdades sobre tu corazón.
Y la evidencia de eso son tus actos. Quiero decir algo muy claro. Para el cristiano, la salvación en Cristo jamás se pierde o se gana si verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia. Pues existe una evidencia que garantiza que tiene aquella salvación. Es la perseverancia en el camino de la fe. Y cuando Pedro dice que no caeremos jamás si hacemos esta cosa, no está diciendo que no vamos a cometer pecado, sino que perseveraremos hasta el final. Porque nos dice quién nos alcanzó y dónde está puesta nuestra fe. En otras palabras, si un cristiano procura tener estas cualidades en su vida, está confirmando que su salvación es genuina, es verdadera, es real. Y la evidencia es que persevera hasta el fin. Por último, vayamos juntos al tercer punto de este sermón, la esperanza. Versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro quiere terminar esta porción dándonos esperanza. Y es que la evidencia que un cristiano ha sido llamado por Dios es que tiene presente estas cualidades en su propia vida terrenal. Las practica. La vida piadosa es una marca en su vida. ¿Y saben? Eso testifica que tiene una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios. Dado que estas cualidades tienen que ver con el reino de Dios, el Señor quiere que mientras estemos en la tierra, vivamos piadosamente, de tal manera que nuestra vida comunique que somos ciudadanos del reino. Esta vida no lo es todo. No lo es todo. Pero lo que vivimos piadosamente en la tierra es un toque de lo que viviremos por siempre en el cielo. Si Dios obra en su vida para manifestar esta marca de vida piadosa, es Dios obrando para hacerle pensar y dirigir su mente a ese día glorioso, a esa entrada amplia y generosa al reino eterno. Obremos bajo la luz de lo eterno. Cada acción, cada pensamiento, cada deseo del corazón, que obre bajo la luz de lo eterno. Estas cualidades reflejan el carácter de Dios. Y si sinceramente estamos practicando, estamos poniendo nuestra mirada en lo eterno. Hermanos, Pedro no está enseñando una salvación por obras, pero sí hace un énfasis en la fe genuina que manifiesta buenas obras, ya que pone en evidencia que aquel cristiano ha sido creado en Cristo Jesús para participar de la herencia gloriosa en los cielos. Vivamos en esta tierra, contemplando y anhelando el cielo, de esa entrada que Dios tiene para el reino eterno de su presencia. Y que mientras estemos aquí, la iglesia, la reunión de la comunidad de los santos, es un toque de lo que gozaremos eternamente y para siempre con el Señor.
Y cuando usted salga de este lugar, su vida debe estar marcada por la vida piadosa. Y esa vida piadosa será el reflejo de que usted es ciudadano del reino eterno. Amigo, si hoy has escuchado este sermón, hoy puede ser el día de tu salvación. No porque yo lo diga, sino porque la obra de Cristo es tan evidente y es suficiente, que murió en una cruz romana para pagar la deuda más grande de tu vida, que se llama pecado. El problema principal de tu vida es el pecado. Y no hay forma que por ti mismo puedas hacer algo, a menos que Dios intervenga en tu vida y te dé la salvación gloriosa, centrada en Él. Hermano, cuán necesaria es esta exhortación. Duele mucho. Examínate. Examinémonos. No pongas en poco la obra de Cristo. Que esta iglesia no se caracterice por poner en poco la obra de Cristo. Él nos ha equipado para la vida piadosa. Y la evidencia de lo que tú crees se manifestará en tu perseverancia hasta el día de Cristo. Perseveremos juntos hasta el día de Cristo, hasta que Él venga.